En mi propia fiesta de cumpleaños. Mi madre le susurró a mi hermana, mientras todo el mundo está aquí. Ve y cambia las cerraduras. Pero no se refería a su vestido. Se refería a las de mi apartamento. Más tarde descubrí la transferencia de 2.000 euros que mi madre envió a un técnico entrometido para recuperar algo que le pertenecía de mi hogar. Ella lo llamó, corregir un error. La ley pronto lo llamaría delito. Me llamo Isabel Navarro. Cumplí 31 años hoy. Los últimos 8 meses de mis 30 los pasé durmiendo en un catre dentro de un gimnasio de instituto reconvertido en centro de mando en Valencia. Coordinando cadenas de suministro para la recuperación tras las inundaciones de la Dana. Era como intentar recomponer un espejo roto en la oscuridad. Trabajo en logística para la Reserva de Apoyo Civil de Protección Civil. Antes habían sido los incendios en Galicia. Antes. Las inundaciones en Murcia. Estoy entrenada para mirar el caos y ver el camino crítico. Encuentro orden. Gestioné la tormenta. Hoy estaba de vuelta en Barcelona y la tormenta era mi madre. El aire en el café del puerto era denso. Una manta pesada de café recién molido. Azúcar caramelizado y el inconfundible olor a sal del Mediterráneo que entraba por las ventanas abiertas al Port Bay. Estábamos en un local con suelos de madera envejecida y ladrillo visto que intentaba parecer rústico pero cobraba 18 euros por una tostada con tomate. Se encontraba justo junto al puerto deportivo y los altos mástiles de los veleros cortaban líneas oscuras contra un cielo morado magullado. Las bombillas de filamento amarillo colgaban bajas sobre nuestra mesa, bañando a todos en una luz cálida y dorada. Era la luz que mi madre, Margot Navarro, había pedido expresamente. Es más suave. ¿No crees? Le había dicho al encargado al llegar. Un joven que parecía preferir estar en cualquier otro sitio. Mucho mejor para las fotos. Tenemos que hacernos una foto para tu cumpleaños. Isa. Para que todo el mundo vea que estás sana y salva en casa. Sonrió y el encargado prácticamente tropezó consigo mismo para complacerla. La sonrisa de Margot era un instrumento de precisión diseñado para controlar. Dirigir. Dominar. Era una mujer que no entraba en una habitación, la evaluaba. Encontraba sus debilidades y la redecoraba a su gusto. Vestía una chaqueta blanca impecable. Su cabello rubio perfectamente liso. Era la directora general de Grupo Halcón Logística. La empresa familiar de suministros y logística de emergencias. El negocio que ella y mi padre habían levantado y que yo me había negado rotundamente a entrar. Mi padre, Carlos Navarro, estaba sentado frente a mí. Militar retirado de la Armada. Tenía la postura disciplinada y la mirada de 1000 yardas de quien ha pasado la vida mirando horizontes. Ahora, en su jubilación, ese horizonte parecía ser cualquier cosa que Margot señalara. Sorbía un café solo. La vista fija en un yate que maniobraba hacia su amarre. Estaba presente, pero ausente. Y luego estaba mi hermana Teresa, sentada al lado de mi madre. Un fantasma pálido absorto en la luz azul de su móvil. Tenía 24 años y todavía parecía una adolescente pillada en falta. Apenas me había mirado a los ojos desde que aterricé, ofreciéndome un abrazo lleno de ángulos afilados y disculpas. Ya trabajaba en Halcón bajo un título vago que todos sabíamos significaba, asistente de Margot. Así que la nueva casa, dijo Margot, cortando un croissant. No preguntó. Afirmó. Ya estás instalada del todo. Son sobre todo cajas. Mamá. Solo estuve una semana antes de la misión, respondí. Bebiendo agua. El nuevo apartamento era un pequeño piso en el Born. El primer lugar que era 100% mío. Mi nombre en la escritura.
Mi salida de emergencia. Bueno. Tendremos que organizarlo como Dios manda. Teresa y yo podemos pasar mañana. Ponerlo todo en su sitio. Eso no hace falta. Puedo hacerlo yo. Tonterías, desestimó. Agitando la mano. Nosotras nos encargamos. ¿Y cómo va Halcón? Preguntó. Girando la pregunta hacia sí misma. Maravillosamente. La verdad. Acabamos de conseguir un contrato importante con el ministerio. Todo se está expandiendo. Mi padre asintió hacia su café. Buen contrato. Todo va bien. Dijo Margot. Con voz luminosa y definitiva. Era su frase favorita. Todo va bien. Era una afirmación. No una descripción. El equivalente verbal de una puerta blindada. Lo que había detrás no se discutía. Qué bien. Mamá, contesté. El guión cortés de familia. Una camarera. Notando el silencio. Apareció con un trozo pequeño de tarta de queso y una sola vela sin encender en el centro. ¡Oh! ¡Qué bonito! Margot sonrió. Aunque sus ojos ya buscaban al encargado. Isa. Pide un deseo. La camarera encendió la cerilla. La llama pequeña parpadeó. Reflejándose en los cristales oscuros. Miré las tres caras en mi mesa. Mi madre. Serena y sonriente. Ya encuadrando la foto. Mi padre. Distante. Observando la llama como si fuera una señal lejana. Mi hermana. El pulgar congelado sobre la pantalla. El rostro tenso con una atención que nada tenía que ver con mi cumpleaños. Cerré los ojos. Durante 8 meses mis deseos habían sido generadores. Agua limpia. Una señal clara. Un día sin nueva catástrofe. Ahora. Aquí. Deseé algo sencillo. Que esto sea normal. Solo por una noche. Que sea real. Soplando la vela. La mesa aplaudió. Un pequeño aplauso educado. La camarera sonrió. Feliz cumpleaños. Gracias. Dije. Mientras la camarera recogía los platos. Mi madre se inclinó sobre la mesa. No hacia mí. Hacia Teresa. Bajando la voz a un murmullo conspirador. El ruido ambiental del café. El silbido de la máquina de café. El tintineo de cubiertos debería haberlo tragado. Pero yo estoy entrenada para escuchar la anomalía. La grieta en la pared. El susurro en el ruido blanco. Escuché cada palabra con claridad. Mientras todo el mundo está aquí, susurró Margot. Los ojos fijos en Teresa. Ve y cambia sus cerraduras. Las palabras flotaron en el aire. No tenían sentido. Cambiar sus cerraduras. Mis cerraduras. Vi la cara de Teresa. Toda la sangre se le fue. Su móvil golpeó contra el plato. Ahora. Su voz era un sonido ahogado pequeño. El pánico era real. Margot no levantó la voz. No hacía falta. Solo sostuvo la mirada de Teresa. Era una mirada de mando frío puro. La mirada que decía, no me cuestiones. No me avergüences. Ve. Sentí que mi corazón daba un golpe. Un tambor pesado y sordo contra mis costillas. La cuchara en mi mano. La que había usado para el primer café. ¿Tembló? La dejé en el plato. Pero el tintineo del metal contra la porcelana sonó demasiado fuerte. Miré a mi padre. Estaba removiendo su café.
Remover. Tocar. Remover. Tocar. Era maestro del ignorar estratégico. Había sobrevivido décadas de matrimonio con mi madre perfeccionando el arte de no oír lo que se decía delante de sus narices. Lo había oído. Sabía que lo había oído. Siguió removiendo. Teresa rebuscó en su bolso. Se levantó. La silla raspando el suelo de madera. El sonido fue violento. Un corte crudo en el zumbido educado del café. Tengo que irme. Balbuceó. Sin mirarme. Olvidé algo. Por supuesto. ¿Cariño? Dijo Margot. Ya girándose. Su sonrisa brillante para el resto del local. No tardes. Teresa ya se había ido. Un borrón pasando la recepción y saliendo a la noche húmeda de Barcelona. Mi madre cogió su servilleta. Se volvió hacia mi padre. Carlos. ¿Viste el nuevo anuncio en el club náutico? Ese crucero de 18 metros. Creo que deberíamos echarle un vistazo. Estaba tapando el agujero. Reconstruía la pared antes de que el polvo se asentara. Gestionaba la narrativa. Me quedé allí. Mi 31 cumpleaños. Mi fiesta de bienvenida. La tarta de queso delante de mí. La cera de la vela ya endureciéndose. Sentí que el entrenamiento entraba en acción. Evaluar la amenaza. No reaccionar. Mantener la calma operativa. Levanté la mano. La joven camarera se acercó corriendo. El rostro ansioso. Sabía que algo iba mal. La gente siempre lo sabe. Le di una sonrisa. Pareció yeso agrietándose. ¿Podría traerme otro café? Por favor. Solo negro. Asintió. Aliviada de tener una tarea sencilla. Y se fue corriendo. Mi madre hablaba de amarres para barcos. Mi padre asentía. Cogí mi vaso de agua. El hielo tintineando contra el cristal. Lo llevé a los labios. La mano perfectamente firme. Por dentro empecé a contar. Inhalar 1, 2, 3, 4. Retener. Exhalar 1, 2, 3, 4. Es lo que hago cuando la calma se rompe en una tormenta. Es lo que hago cuando el suelo empieza a temblar. Era lo que hacía ahora en un café tranquilo. Rodeada de mi familia. El primer temblor de un nuevo desastre acababa de llegar y yo estaba sentada en el epicentro. El resto de la cena de cumpleaños fue una representación. Me quedé otros 20 minutos exactos. El tiempo justo para terminar el café negro que había pedido. Un punto amargo y abrasador en la velada. Mi madre. Habiendo despachado con éxito a Teresa en su extraña misión. Pivotó sin esfuerzo a hablar de reformas para su villa en Sitges. Era maestra de la normalidad. Usándola como escudo. Mi padre Carlos ofrecía algún que otro, ajá, o, claro. Sus ojos ya vidriosos. En otro sitio. Me disculpé alegando jet lag de los 8 meses de misión. Era la excusa perfecta. Irrefutable. Por supuesto. Karine. Debes de estar agotada. Dijo Margot. Inclinándose para besar el aire junto a mi mejilla. Nos vemos mañana. Pasaremos sobre las 10. Ordenaremos esas cajas. Ya veremos. Dije. Mi padre solo asintió. La mano medio levantada en un saludo. El trayecto desde el puerto hasta mi edificio de apartamentos fue silencioso. Las calles de Barcelona estaban envueltas en aire húmedo y salado. Las farolas del barrio gótico se difuminaban en un halo de humedad. Conduje con las ventanillas bajadas.
intentando sustituir la atmósfera espesa y artificial del café por algo real. Mi mente intentaba resolver la logística de la orden de mi madre. Ve y cambia sus cerraduras. Eran más de las 8 de un sábado por la noche. No se cambian cerraduras así como así. Se llama a un cerrajero. Hace falta cita. Hace falta autorización. Yo era la propietaria. No podían hacerlo sin mi consentimiento. A menos que Margot lo hubiera planeado. Pagado a alguien por adelantado. Fijado la hora para mi cena de cumpleaños sabiendo que estaría ocupada. O a menos que Teresa todavía tuviera la llave de repuesto que le había dado. La llave que le había dicho que dejara en mi escritorio al volver. ¿La había pedido? No recordaba haberlo hecho. Si tenía la llave. No necesitaría cerrajero. Solo dejaría entrar a uno. Parecía una locura. Era una violación tan profunda. Tan desproporcionada que mi mente la rechazaba una y otra vez. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Para organizar mis cajas? Era un acto de agresión disfrazado de preocupación maternal. Una maniobra clásica de Margarita Navarro. Aparqué en mi plaza asignada en el garaje. El hormigón fresco y húmedo. Me quedé un momento en el silencio. Quizás me equivocaba. Quizás había oído mal. Cambia tus calcetines. Cambia las acciones. No. Sabía lo que había oído y sabía la mirada de pánico frío en la cara de Teresa. Salí del coche. Mi móvil vibró en la mano mientras caminaba hacia el ascensor del vestíbulo. Era un número desconocido. Código local 93. Casi lo dejé ir al buzón. Pero algún instinto. El mismo que te dice que la tormenta está girando. Me hizo contestar. Isabel Navarro. La voz era masculina. Profesional y cortada por el estrés. Soy Isa. Señora Navarro. Soy Marc Puig. El encargado de noche de su edificio. Mi estómago se apretó al instante. ¿Qué pasa? Señora. Ha habido un incidente en su unidad. La policía está aquí. Creo que necesita venir a casa. Estoy en el garaje. Subo ya. Le espero en el ascensor. Colgó. El corto trayecto desde el ascensor del garaje hasta el vestíbulo principal pareció caminar por cemento húmedo. Marc estaba allí. El rostro pálido bajo las luces fluorescentes. Se retorcía las manos. Su chaqueta azul arrugada. Señora Navarro. Gracias a Dios. Están arriba. Unidad 305. ¿Qué ha pasado? Marc. Una vecina. La señora Petroven 307. Llamó hace unos 20 minutos diciendo que su puerta principal estaba abierta. Solo entreabierta. Llamó. Nadie contestó. Me llamó a mí. Subí. Según protocolo. Llamé a la policía. Están aquí ahora. Me acompañó al ascensor de residentes. Su llavero temblando al pulsar el botón del tercer piso. Mi corazón era una piedra pesada y fría en el pecho. ¿Teresa? ¿Había dejado la puerta abierta? ¿Estaba tan nerviosa? Las puertas del ascensor se abrieron al pasillo de mi planta. Estaba silencioso. Pero el aire se sentía cargado. Y allí, de pie delante de mi puerta abierta, había un agente uniformado de la Policía Nacional. Era mayor. Con cara de haber visto demasiadas noches largas. Levantó la vista de su libreta al acercarnos. Agente. Esta es la residente. Señora Isabel Navarro. Dijo Marc. La voz demasiado alta.
El agente asintió. Señora. Soy el agente Riera. ¿Puedo ver su DNI? Rebusqué en mi cartera. Mi carnet de conducir. Lo tomó. Iluminó con la linterna y me lo devolvió. ¿Vive sola? Señora Navarro. Sí. He estado fuera. En misión. Volví hace 2 días. Hicimos un barrido del apartamento. Dijo. Su voz era un monótono plano. Está despejado. Nadie dentro. ¿Qué ha pasado? ¿Fue un robo? Es lo que estamos intentando determinar. Señaló hacia mi puerta principal. Estamos revisando la cerradura. No hay signos de forzamiento. Ni marcas de palanca. Ni agujeros de taladro. Ni jamba rota. Nada. Levantó la vista hacia mí. ¿Quién entró? No forzó la entrada. Usó una llave. Las palabras cayeron como puñetazos. Una llave. ¿Quién tiene llaves de su apartamento? Señora. Este era el momento. La pregunta. Ya no era una disputa familiar. Era una denuncia policial. Yo. Dije. Mi voz sonando lejana. Mi juego. ¿Qué está aquí mismo? Levanté el bolso. ¿Alguien más? Familia. Amigos. Mantenimiento. Servicio de limpieza. El edificio tiene llave maestra. Supongo. Dije mirando a Mark. Mark asintió rápido. La tenemos. Pero está en registro electrónico. Lo comprobamos inmediatamente. Nadie de mantenimiento ha accedido a esta unidad en más de 6 meses. Piense bien. Señora Navarro. Dijo el agente Riera. La mirada firme. Mi hermana. Dije. La palabra supo a grava en la boca. Teresa Navarro. Le dejé una copia mientras estaba en misión por si había emergencias. Una tubería rota. Algo. ¿Y dónde está ahora? Estábamos cenando por mi cumpleaños. Ella se fue pronto. ¿Tiene motivos para creer que entraría en su apartamento sin su permiso? ¿Iba a decirlo? Mi madre le dijo que cambiara mis cerraduras. ¿Cómo podía explicar eso? ¿Qué significaría siquiera? No. Dije. No. No tengo. ¿Alguien más? Dudé. Mi madre. Margarita Navarro. No tiene llave. Pero cuando me mudé. Antes de la misión. Tenía una pequeña caja fuerte de combinación en el pomo para los contratistas. Ella sabía el código. ¿La caja sigue ahí? No. La quité. Creo que lo hice. Honestamente. Las últimas semanas antes de irme son un borrón. El agente Riera tomó nota. Vale. Entremos. Dígame si ve algo obvio. Empujó la puerta de par en par. Mi apartamento. Mi nuevo hogar. Estaba lleno de cajas. Tal como le había dicho a mi madre. ¿Pilas de ellas? Etiquetadas cocina. Libros. Ropa de cama. No estaba saqueado. Nada roto ni volcado. No era un robo. Pero estaba violado. Los cojines del sofá estaban movidos. La tapa del gran contenedor de plástico que guardaba el equipo de invierno estaba desenganchada y apartada. La puerta de mi pequeño armario de utilidad estaba abierta. Era un registro. Un registro silencioso y metódico. ¿Ve algo que falte?
Preguntó Riera. Ordenadores. Joyas. Dinero en efectivo. Mi portátil está en mi bolso. Dije, tocando la correa del hombro. No guardo efectivo aquí. ¿Las joyas? No sé. Pero mis ojos se fueron al islote de la cocina. Era una gran losa de granito y estaba completamente despejado excepto por una cosa. En el centro exacto del islote había un sobre blanco liso de negocios. Estaba sellado dentro de una bolsa de pruebas de plástico transparente. Lo encontramos al llegar, dijo Riera al ver que lo miraba fijamente. Estaba colocado exactamente así. ¿Lo reconoce? No. A través del plástico podía ver mi nombre. Isabel Navarro. No estaba escrito a mano. Estaba mecanografiado. La fuente era una Courier fría e impersonal. Como de una máquina de escribir antigua. Lo abrimos, dijo Riera. Señaló una segunda bolsa de pruebas que contenía una sola hoja de papel blanco doblada. Usó su bolígrafo para empujarla para que pudiera leer el contenido. También estaba mecanografiado. Una sola frase. Dile a tu hermana que la verdad siempre encuentra el camino a casa. Un escalofrío más agudo que el aire acondicionado me subió por la columna. Dile a tu hermana. Esto no iba de mí. Era un mensaje entregado a través de mí para Teresa. ¿Eso significa algo para usted? ¿Señora? Yo no sé. Mi mirada recorrió la habitación. Más allá de las cajas. Más allá de la cocina. Hasta la única estantería pequeña que había montado antes de irme. Y en esa estantería, el único objeto personal que había desempaquetado. Un sencillo marco plateado de 10x15. Estaba boca abajo. No dije nada. Solo caminé hacia él. Mis pies se sentían pesados. Desconectados de mi cuerpo. Agente. Dije. Mi voz estaba tensa. Siguió mi mirada. ¿Qué es? Ese marco. Me detuve justo antes de la estantería. No lo toqué. Era una foto de mi hijo. Liam. De hace 2 años. Tenía 4 años. Sonriendo. Le faltaba un diente delantero. ¿Estaba así cuando salió esta noche? Preguntó Riera. No. Dije. Estaba derecho. Lo estaba mirando justo antes de salir a cenar. No solo estaba volcado. Estaba colocado deliberadamente. Un acto de crueldad calculada. Un gesto destinado a ser visto. Esto no era Teresa. Mi hermana era débil. Era una seguidora. Pero no era cruel. Nunca. Jamás tocaría una foto de mi hijo. Esto no era mi madre. Mi madre era una apisonadora. No un bisturí. Derribaría la puerta y gritaría. No dejaría una nota críptica. Esto era otra persona. Todo el comportamiento de la gente Riera cambió. La rutina de Poli cansado desapareció. Sustituida por una atención aguda y enfocada. Bien. Señora Navarro. Esto ya no es un simple allanamiento. Es otra cosa. Sacó su radio. Me dio la espalda y habló en voz baja usando códigos que no entendí. Se volvió. Vamos a traer un equipo de criminalística aquí. Quiero huellas del sobre. ¿De la puerta? Del marco. De todo. Me miró. Sus ojos revaluándome. Dijo que estaba en misión. ¿Qué tipo de trabajo hace exactamente? Logística. Dije. Estoy con la Reserva de Apoyo Civil.
Ayuda en desastres. Coordino cadenas de suministro. ¿Y su familia? ¿Esta hermana? ¿Teresa? ¿Su madre? Margot. ¿Qué hacen? Dirigen una empresa privada. Grupo Halcón Logística. Están en un negocio similar. Contratación privada de logística. Suministros de emergencia. ¿Contratos públicos? Preguntó. Sí. Sobre todo con el gobierno. El agente Riera lo anotó. Asintió despacio como si una pieza que había estado esperando encajara por fin. De acuerdo. Dada la naturaleza de la entrada con llave, la nota específica y la posible conexión con una contratista pública, no vamos a tramitar esto a nivel de comisaría. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Significa que lo estamos marcando para un equipo especial de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros. Pasaremos el informe inicial a los investigadores de integridad de contratos públicos. ¿Investigadores federales por un marco de foto y una nota rara? Señora. No puede quedarse aquí esta noche. Dijo. Voz firme. Esto es una posible escena del crimen. Tenemos que precintarla. No puede tocar nada. Necesitará encontrar otro sitio donde quedarse. 20 minutos después estaba de pie en la acera delante de mi edificio. El aire húmedo de la noche me sentía frío en la piel. Un trozo de cinta policial amarilla estaba estirada sobre mi puerta principal. 3 pisos arriba. Mis llaves eran inútiles. Mi móvil vibró. Un mensaje de Teresa. ¿Estás bien? Mamá dijo que te fuiste de la cena. Lo siento mucho. Me puse mala. Tuve que irme a casa. Una mentira débil y patética. Un momento después llamó mi madre. Miré la pantalla. Su nombre brillando. Margarita Navarro. Pulsé el botón. Enviándolo al buzón. Estaba cerrada fuera. Pero no. Me di cuenta. Por mi hermana. Mi madre había enviado a Teresa a cambiar las cerraduras. Pero alguien había llegado primero. Alguien que sabía que tenía una hermana. Alguien que tenía una llave. Alguien que había puesto la foto de mi hijo boca abajo. Pensé en las palabras mecanografiadas frías. La verdad siempre encuentra el camino a casa. No era una amenaza. No dirigida a mí. Miré otra vez el mensaje de Teresa. La mentira mirándome desde la pantalla. Era una advertencia. Y la persona que la dejó quería que yo la entregara. No dormí. No duermo cuando la situación está activa. Y la situación en mi apartamento estaba decididamente activa. Pasé la noche en una habitación de hotel en el centro. Una caja estéril de paredes beige y ventanas selladas que olía levemente a limpiador de moqueta industrial. El silencio era absoluto. Me senté en un sillón rígido, viendo los faros de los coches de madrugada arrastrarse por el techo. Mi móvil descansando en el escritorio era un pequeño bloque oscuro de amenazas potenciales. Contenía el mensaje mentiroso de Teresa y un registro de 3 llamadas perdidas de Margot. Las había ignorado todas. Responder habría sido entrar en la representación y yo ya había terminado de representar. A las 7:05 de la mañana el teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un número desconocido. Este no era código de Barcelona. Era de Madrid. Mi entrenamiento. La parte de mí que dirige logística para zonas de desastre públicas. Encajó en su sitio. Esto ya no era un asunto policial local. Contesté antes del segundo tono. Isabel Navarro. Señora Navarro. Soy el inspector especial Miguel Conde. La voz era profunda.
seca y desprovista de emoción. Estoy con la unidad de delitos económicos y financieros. Estamos tomando el mando del informe presentado por el agente Riera anoche sobre su apartamento. Unidad de delitos económicos y financieros. El nombre solo confirmó todas las sospechas frías que se habían formado en la habitación oscura del hotel. Eran los que investigaban fraude, despilfarro y abuso relacionado con contratos públicos. Eran los que enviaban a gente como mis padres a prisión. Entiendo, dije. Mi voz era firme. Comprobamos las huellas latentes de la escena contra la base de datos de empleados del edificio proporcionada por el administrador. Obtuvimos una coincidencia preliminar. Esperé. El aire acondicionado de la habitación se encendió con un zumbido mecánico bajo. Las huellas pertenecen a un tal Alejandro Ruiz. ¿Ese nombre significa algo para usted? Sí, dije. Está en el personal de mantenimiento e ingeniería del edificio. Lo he visto en el vestíbulo. El señor Ruiz no tiene antecedentes penales. Continuó Conde. Su voz como si leyera un informe. Lo trajimos para interrogarlo a las 5 de la mañana. Al principio fue evasivo y luego solicitamos acceso a sus registros financieros personales. Accedió. Encontramos una sola transferencia digital depositada ayer por la tarde aproximadamente a las 4:30. Cerré los ojos. Podía sentir las siguientes palabras venir. La transferencia fue de 2.000 euros. La línea de concepto de la transacción dice, servicio de mantenimiento. La transferencia se originó en una cuenta empresarial principal de Grupo Halcón Logística. Una claridad fría y afilada se posó sobre mí. 2.000 euros. Era una cifra precisa e insultante. No suficiente para ser un soborno que cambiara la vida. Pero más que suficiente para ser un delito grave. ¿Quién autorizó la transferencia? Pregunté. Aunque ya lo sabía. La firma digital de la transferencia pertenece a Margarita Navarro. Mi madre. Lo afirmé. No era una pregunta. Sí. Una vez que presentamos al señor Ruiz esta información, su historia cambió. Afirma que fue contratado directamente por la señora Navarro. Dice que le dieron una llave maestra y le dijeron que entrara en su apartamento anoche. El aire en mis pulmones se sintió fino. ¿Con qué propósito? Afirma que fue contratado. Dijo Conde. Y oí el leve crujido de papel. Para recuperar registros de la empresa pertenecientes a la señora Margot. Dice que le dijeron que usted era una empleada que había retenido indebidamente archivos sensibles y que debía recuperarlos mientras usted estaba en una cena familiar. Mi apartamento es mi propiedad privada. Dije. Las palabras saliendo bajas y cortadas. No es una extensión de su empresa. ¿Qué archivos quería? No lo sabe. Solo le dijeron que buscara un disco duro específico y cualquier carpeta marcada Halcón. También dice, Conde hizo una pausa, que la nota encontrada en la encimera ya estaba allí cuando llegó. Niega cualquier conocimiento de ella. La criminalística confirma que sus huellas no estaban en el sobre. Fue cooperativo una vez que tuvimos la transferencia bancaria. La nota, dile a tu hermana que la verdad siempre encuentra el camino a casa. Así que había otro jugador. Alguien que sabía que Ruiz iba a entrar o alguien que había estado allí antes que él. Inspector Conde. Dije. Poniéndome de pie. Mi voz endureciéndose. Este es mi apartamento. Mi nombre está en la escritura. Mi madre contratando a un empleado del edificio para entrar en mi casa bajo falsos pretextos no es un asunto de empresa. Es allanamiento de morada. Señora Navarro. Entiendo su posición. Dijo. Y por primera vez oí un leve filo en su voz.
Pero usted acaba de confirmar que la empresa de su madre es contratista pública. Si usó fondos de la empresa para autorizar una entrada ilegal a una residencia privada para recuperar o destruir documentos relacionados con esos contratos públicos. Esto deja de ser una disputa familiar inmediatamente. Se convierte en conspiración para obstruir una investigación pública. Mi investigación. Sus palabras quedaron colgando en el silencio. Mi investigación. No estaba empezando una. Estaba en una. Las acciones de mi madre acababan de poner un foco sobre su propia empresa. Necesito ver la escena. Dije. Necesito saber qué tocó. Mi equipo ha terminado. Estamos levantando el precinto. Pero le estoy enviando las fotos preliminares de la escena a su correo ahora mismo. Quiero que las mire. Dígame si la disposición de los objetos significa algo para usted. Ruiz afirma que fue ordenado. Quiero saber si su definición de ordenado coincide con la suya. Mi móvil vibró con un correo de una dirección segura del gobierno. Lo abrí. Las fotos eran crudas. Iluminadas por un flash policial duro. Allí estaba el sofá. Los cojines ligeramente torcidos. Allí estaba el armario de utilidad. La puerta entreabierta. Pero entonces vi mi escritorio. Era un pequeño escritorio de escritura que había colocado en la esquina. Las pocas cartas que había recibido. Un extracto bancario. Una factura de luz. No estaban robadas. Pero extendidas como si alguien las hubiera revisado. Una pequeña caja de madera donde guardaba llaves de repuesto y moneda extranjera estaba abierta. Y luego la foto de mi hijo. Liam. Boca abajo. Fue un acto de violación tan personal que me dio náuseas. Esto no era un robo simple. Esto no era un hombre de mantenimiento asustado buscando un disco duro. Esto era un mensaje. Esto era intencional. Él volteó cosas. Dije. Mi voz espesa. Objetos personales. Un marco de foto. No los rompió. Solo los puso boca abajo. Lo anotamos. Dijo Conde. No es consistente con una simple recuperación de documentos. No es vandalismo. Se siente. Por falta de un término mejor. Ritualístico. Como alguien limpiando una historia. Borrando su presencia. Limpiando la historia. Toda la vida de mi madre era una narrativa cuidadosamente curada. Esto tenía sus huellas. Incluso si Ruiz fue quien lo hizo físicamente. Justo cuando procesaba esto. Mi móvil vibró otra vez. Un mensaje. Era Teresa. Isa. Lo siento mucho. De verdad me sentí fatal anoche. Mamá dijo que estabas disgustada. Por favor. Llámame. Estoy preocupada. El timing era perfecto. La defensa patética coordinada. Y entonces. Como si supiera que Teresa acababa de enviar el mensaje. Mi móvil empezó a sonar. Margarita Navarro. Estaba intentando redefinir la realidad. Arreglar la narrativa antes de que hablara otra vez con la policía. Tomé aire. Inspector Conde. Mi madre me está llamando ahora mismo. ¿Conteste? Dijo. Su voz de repente afilada. Póngalo en altavoz. No la acuse. Solo escuche. Dígale lo que encontró la policía. Vea qué dice. Hice lo que dijo. Pulsé el icono del altavoz. Hola. Mamá. Isa. Gracias a Dios. He estado enferma de preocupación. Desapareciste anoche. ¿Estás bien?
Teresa me dijo que se puso mala. Está tan disgustada por haberte arruinado el cumpleaños. Su voz era una sinfonía de amor maternal preocupado. Era impecable. Mi apartamento fue allanado anoche. Dije. Mi voz plana. Tal como había hecho con Conde. Un jadeo teatral agudo. ¿Qué? Dios mío. Isa. ¿Estás herida? ¿Se llevaron algo? Por eso precisamente quería ayudarte. Esa zona. Te dije que era insegura. Vino la policía. Encontraron al hombre que lo hizo. El silencio en la línea fue instantáneo. No fue un silencio triste ni de shock. Fue un silencio frío y calculador. Duró 2 segundos completos. Ellos lo encontraron. Dijo. Su voz bajando una octava completa. ¿Ya? Eso bueno. Eso es rápido. ¿Quién era? Un hombre de mantenimiento del edificio. Se llama Alejandro Ruiz. No sé quién es. Espetó. La negación demasiado rápida. Debe de ser uno de esos temporales. Espero que lo encierren. Encontraron la transferencia de 2.000 euros que le enviaste ayer. Mamá. La línea se quedó completamente muerta. Podía oír su respiración. Podía imaginarla en su cocina blanca reluciente. La mano agarrando la encimera. Su mente corriendo. Procesando este nuevo dato incómodo. Ahora escúchame. Dijo. Su voz cayendo al registro que usaba para despedir a gente. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pagué una factura de emergencia ayer para Halcón. Una crisis de fontanería en el almacén. Este Ruiz debe de haber robado nuestra información de cuenta. Debe de ser un ladrón profesional. Esto es robo de identidad. Estás agotada. Tienes jet lag y claramente no estás pensando con claridad. Esto es lo que pasa. Te pones paranoica. Fue un giro brillante. En 10 segundos había creado una nueva realidad. Ella era la víctima. Ruiz era un criminal maestro y yo era una ilusa. Le dijo a la policía que lo contrataste para recuperar archivos de la empresa de mi apartamento. Dije. Clavando el último alfiler. Eso es una mentira absurda y difamatoria. Gritó. ¿Archivos en tu apartamento? No seas ridícula. Voy a llamar a mi abogado. Claramente es un hombre desesperado intentando culpar a cualquiera. Soy tu madre. Isa. Soy a quien deberías llamar. No a la policía. Has cometido un terrible error. Necesitas venir a casa ahora. Voy al edificio de la Guardia Civil a dar declaración. Mamá. Dije. Le diré al inspector Conde lo que has dicho. Colgué. Me quedé en el silencio de la habitación del hotel. Miré el bloc legal que había cogido del escritorio. Mi mano. Entrenada por años de gestionar líneas de suministro complejas. Empezó a escribir. Cronología del incidente. 7:45. M. Navarro susurra a T. Navarro en el café ve y cambia sus cerraduras. Propósito, pretexto, una distracción, crear una narrativa doméstica no criminal. 8:05. Aprox. E. Ruiz entra en unidad 305 usando llave maestra. Autorización M. Navarro por 2.000 euros. 8:10. Aprox. Parte desconocida deja nota mecanografiada en la encimera. Motivo, advertencia. Dirigida a Teresa. 8:15. Aprox. E. Ruiz realiza registro. Voltea objetos boca abajo.
Foto de Liam. Propósito: recuperación de documentos más intimidación psicológica. 8:25. Vecina informa. Puerta entreabierta. Ruiz huye. Interrumpido. 8:30. Policía llega. Miré la última entrada. Recuperación de documentos. Mi mente volvió al mes antes de la misión. Había estado en las oficinas de Halcón ayudando al antiguo gestor de mi madre a digitalizar 2 décadas de registros antes de que se jubilara. Escanea todo. Isa, había exigido Margot. Y luego destrúyelo todo. Necesitamos un borrón y cuenta nueva. Escaneé todo. Facturas. Manifiestos de envío. Formularios aduaneros. Contratos con proveedores. Pero nunca destruí los originales y nunca borré una copia de seguridad. Es la primera regla de la logística. Siempre guardas una copia redundante hasta que el nuevo sistema se prueba en campo al menos 6 meses. Los archivos que mi madre intentaba recuperar no eran solo unas carpetas. Era toda su historia sin editar. Y yo tenía la única copia. Estaba en un disco duro portátil negro de 2 terabytes. Un disco duro que en ese preciso momento estaba en una caja de zapatos etiquetada cables viejos en el fondo de mi armario de utilidad. El mismo armario delante del cual Ruiz había sido fotografiado. Su puerta abierta de par en par. Había sido interrumpido. Había fallado. El susurro en el café no era el plan. Era la coartada. Los 2.000 euros eran la historia real. Mi madre no solo había intentado cambiar mis cerraduras. Había intentado borrar su pasado y acababa de fracasar. Pasé 2 horas en el edificio de la Guardia Civil con el inspector Conde. No fue una conversación. Fue una declaración. Me senté en una pequeña sala sin ventanas con paneles grises absorbentes de sonido en las paredes. El aire era frío y reciclado. Conde hacía preguntas y yo daba respuestas. Mi entrenamiento en logística se basa en un principio simple. Cada artículo tiene un dato. Un peso. Un coste. Un destino. Una marca de tiempo. Un sistema solo se derrumba cuando esos datos se corrompen o se ignoran. Le di a Conde mis datos. Le hablé del disco duro. El que había copiado de los servidores de Halcón. El que había etiquetado cables viejos y colocado en una caja en mi armario de utilidad. ¿Por qué lo guardaste?, preguntó Conde. El bolígrafo suspendido sobre el bloc. Porque el nuevo sistema no estaba aprobado. Dije. En mi trabajo nunca descartas la copia manual de seguridad hasta que el nuevo sistema electrónico se ha demostrado redundante. Mi madre quería destruirlo todo antes de que el nuevo sistema estuviera siquiera completamente implantado. Eso no es seguridad operativa. Es una purga. Así que lo guardaste como precaución. Sí. Y cuando revisaba los archivos, noté anomalías. Cosas que no coincidían con los libros del nuevo sistema. ¿Qué tipo de anomalías? Autorizaciones de pagos de emergencia. Contratos con proveedores que parecían duplicados. Cosas que marqué para revisar más tarde. Y este archivo concreto. El que llevaba tus credenciales. Lo recordaba porque era tan específico. Era un pago acelerado a un nuevo proveedor. Usaba mi número de identificación de la Reserva de Apoyo Civil. Pensé que era solo un error administrativo extraño. La puerta del almacén se cerró con un golpe pesado y definitivo. La pantalla se oscurece. La verdad siempre encuentra el camino a casa.